Vamos allá, 1, 2, 3, parece que ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Historias No Tan Raras. Hoy conectamos con Medellín, en Colombia, donde se encuentra Diana. Ella tiene una enfermedad rara desde hace 14 años que se lo diagnosticaron, aunque sus primeros síntomas los tuvo con 22 años, ya tiene más de 50. Ella es la creadora de la Fundación FUPER, que ayuda a otras personas con esta misma enfermedad poco frecuente, que a ver si la pronuncio bien porque es una unión de dos enfermedades, que es dermatopolimiosis o tisis. Sí, Dermatopolimiositis. miositis. Dermatopolimiositis. Ella nos va a contar, bueno, aparte de esta terminología tan compleja para los que no estamos acostumbrados a pronunciarla, como es mi caso, y que es una palabra que une dos, Diana, a quien veis al otro lado de la pantalla, muchas gracias por participar, bienvenida, y ella nos va a contar desde estos primeros síntomas, su día a día, por un lado su historia personal y por otro lado la parte profesional que que realiza como voluntaria todas las actividades desde la fundación para ayudar a otras personas en una situación similar. Así que lo dicho, Diana, muchas gracias y bienvenida. No, muchas gracias a ti por invitarme y pues créeme que me gusta mucho poder participar contigo en esta entrevista. Pienso que hay mucha gente que puede ayudarse de estas cosas que ven en lo raro, no es tan raro. Exacto. Sí. Entonces sí, empezamos pues un poquito definiendo lo que es la dermatopolimiositis. Eso, Como tú ya lo, complicada de pronunciar. ¿Tú al principio lo pronunciabas cuando la primera vez que la escuchaste? Al principio me dijeron que tenía polimiositis solo, ya después me dijeron que también tenía dermatomiositis, entonces ellos la unen y dicen dermatopolimiositis, entonces pues sí, como que me fue fácil. Pero debe ser porque ya estaba como un Acostumbrada. poquito acostumbrada sí, a ambas enfermedades. Mm. Bueno, pues como tú dijiste, a los 22 años más o menos me dio la primera crisis. Pues antes inclusive desde muy niña yo tenía dificultades para los deportes, o sea, no podía hacer deporte porque me cansaba muchísimo, porque me caía, era muy torpe en el movimiento, pero yo no sabía por qué. Y pues en esta época la gente, pues los médicos no ellos decían, usted tiene alguna cosita como rara, pero no sabemos qué es. Y bueno, la cosa se quedó así. Ya cuando tenía esa edad y me dio esa primera crisis, yo cantaba en el Estudio Polifónico de Medellín, yo cantaba, era soprano, y recuerdo que pues yo un día me iba a levantar y no pude, porque sencillamente no era capaz de levantarme, o sea, me quedé quietecita. Entonces llamé a uno de los médicos que era compañero mío del coro, y le dije, hombre, mira, me pasa esto, no sé qué, y me decía, pero te caíste, y yo no, absolutamente nada. Me mandó a hacer una prueba que se llama CPK, que es un examen que hacen en sangre para mirar cómo está la parte muscular, y me salió en 4000, pues lo normal es 190. Entonces él me decía, no, está muy alterado, eso parece que fuera una miositis. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, no, eso es una enfermedad que no se cura, usted va a estar en silla de ruedas y de eso se va a morir. Y yo, bueno, gracias. Y te Así de dan la frente. Y yo, noticia. listo. Bueno, Wow. me dijo, lo único que puedes hacer, no hay medicamentos, no hay tratamiento, lo único que puedes hacer es que cada que estés como con esa debilidad y que no te puedas mover, te quedas quietecita en la cama. Y yo, bueno, eso hice. Eso pasó un tiempo, estuve ahí, ya después empecé a recuperarme y pues después de eso estuve hasta los 40, muy bien, muy bien. Entonces ya ahí sí empecé con mucha debilidad, empecé básicamente, o sea, lo que eran los tobillos se me doblaban, entonces yo me caía fácilmente, me tropezaba, no, empecé a ver que la subida de una lomita era muy complicada para mí porque me agotaba muchísimo, sentía como si no tuviera fuerzas y como si me fuera a caer del desaliento. Ya después empecé a ver que subir escalas pues era más problemático, levantarme de una silla era muy complicado y así cada una de las actividades que iba teniendo en la vida diaria. Entonces, pues yo hasta ahí era una persona fuerte, hacía mucho tipo de trabajos, inclusive pues trabajaba en la enfermería, yo soy enfermera y estoy pensionada por invalidez, entonces en esa época yo trabajaba, hacía muchísimas cosas y de pronto pues quedarse sin fuerzas no es tan fácil. No es tan fácil porque cuando uno ha sido muy activo
y pierde como toda esa capacidad funcional, se va volviendo algo como muy incontrolable porque uno no quiere estar ahí, uno quiere hacer cosas, uno quiere salir, uno quiere, no sé, pues vivir normal, digámoslo así. Pero entonces uno empieza a ver que hay una situación de discapacidad que uno no es común, o sea, que nadie está viendo, sino que uno la está viviendo. Porque igual yo no necesitaba una silla de ruedas en muchas ocasiones, ni necesitaba caminadores, ni un bastón, pero no era capaz de hacerlo de la vida normal. O sea, cualquier cosa, es más, cualquier pequeño esfuerzo empezó a verse reflejado en la parte pulmonar, porque entonces me ahogaba fácilmente, yo era tanto el cansancio que empezaba a sudar, me daba taquicardia, y yo decía, pero pues tan raro, pues es que parezco una viejita de yo no sé cuántos años. Pues yo recuerdo que yo salía con mi madre a caminar y ella salía caminando y yo, mami, espérame que no aguanto, o sea, no soy capaz. Y ella se tenía que parar a esperar que yo tomara aire y pudiera caminar. Entonces yo decía, pero esto, pues esto no es lo lógico. En fin, empecé muchos tratamientos, me empezaron a tratar inicialmente con esteroides, básicamente con prednisolona, y pues para sorpresa mía hice reacción alérgica a la prednisolona. Entonces, pues fuera de que me puse o sea, me engordé muchísimo, también empecé a hacer alergia y entonces ya me tuvieron que quitar la prednisolona, luego empezaron con otros medicamentos como aciatropina, metrotexate, me servían un poquito de tiempo, pero ya después no me servían, y así seguí con una larga lista de cosas, cloroquina, con la cloroquina empecé a tener problema visual, luego inclusive me dieron un medicamento que se llama micofelonato, que es un medicamento para los trasplantados, pero es un inmunosupresor. Entonces, cuando me lo dieron, inicialmente me sirvió. Luego ya decidieron que estaba con problema de deglución, o sea, no podía tragar fácilmente y pues ya estaba también con un problema respiratorio que era restrictivo, moderado. Entonces me pusieron algo que se llama inmunoglobulinas humanas, eso lo aplican y lo aplican hospitalizado por 5 días y pues es un medicamento que produce muchas cositas secundarias, efectos, pero más sin embargo me sirvió como unos 4 meses más o menos y ya otra vez volví a recaer y seguí recayendo y ya era más frecuentemente por la parte respiratoria que por la parte de mi cuerpo, pues desde la debilidad. Entonces fue lo peor, o sea, esa es la peor complicación que puede tener una miopatía, ¿cierto? O una polimiositis o una dermatomiositis. Fuera de esto empecé a tener la cara pues completamente enrojecida, era como muy brotada, la parte del cuello, pues entonces ya me dijeron que definitivamente también tenía un componente de dermatomiositis y entonces cuando ya estaba con esa parte que me dijeron que ya tenía un problema restrictivo severo, pero los problemas restrictivos severos no los maneja el neumólogo como tal, sino que se maneja es por reumatología con los medicamentos para la enfermedad, porque eso es una complicación de la enfermedad. O sea, eso no es porque tenga un problema obstructivo, sino que por la falta de fuerza para respirar, entonces empieza a fallar toda esa parte cardíaca y toda esa parte pulmonar. También me dio una falla cardíaca, no, pues que no me dio. Fue muy complicado. Entonces, pues me hospitalizaron, después me pusieron el medicamento que hoy me están poniendo, que se llama rituximab, que es un medicamento biológico. Con ese medicamento me pararon de una recaída que tuve donde yo no pude caminar. O sea, yo estuve de la cintura hacia abajo sin poder mover absolutamente nada, ni siquiera los dedos de los pies. O sea, por más que yo quisiera moverlos, no tenía movención. Fue muy difícil porque en ese momento el médico tratante me decía que yo no iba a volver a caminar, que había tenido un daño muscular severo y que no iba a volver a caminar. Igual, pues yo dije, bueno, mientras tenga la parte mental bien, pues yo haré mil cosas. Pues puede que no pueda caminar, pero para eso están las sillas de ruedas. Entonces no me dio tan duro. Pero sí pude volver a caminar. Me demoré un año en terapias con este medicamento que de verdad me fue muy bien, pero se aplica hoy a los 15 días y al año, ¿cierto? Entonces así me lo aplicaron, al año me lo volvieron a aplicar, pero no me pusieron unos medicamentos que son para que no haga alergia al medicamento, porque es un medicamento biológico que pues tiene ciertas dificultades. Entonces hice una reacción alérgica severa. Claro. Cuando hice esta reacción alérgica severa, desafortunadamente pues me dijeron no más, no se les puede volver a poner. Y yo, pero ¿cómo así? Y entonces, ¿ahora qué? Volvimos a los esteroides, volvimos a todo el otro tratamiento. Entonces todo el tiempo estuve en recaídas. Eso fue en el 2008.
y en el 2015 me lo intentaron poner nuevamente, pero cuando me lo intentaron poner, otra vez hice reacción alérgica, entonces me lo volvieron a quitar. Me dijeron, no, definitivamente no se puede. Ahora hace 2 años, hace un año, ¿cierto, Janet? Sí, hace un año me lo volvieron a poner. O sea, me dijeron, bueno, se han hecho unas investigaciones y alergología puede intervenir. O sea, como te hace una reacción alérgica y es el único medicamento que te sirve, te tienen que hospitalizar a alergología y estar bajo la supervisión de ellos y me lo pusieron. Pues sí, empecé a hacer reacciones alérgicas, ellos inmediatamente paraban, me ponían una cantidad de medicamentos, volvía y empezaba, y así fue, y pues me fue muy bien. Entonces, eso fue, el año pasado empecé con ese tratamiento, ya me lo pusieron otra vez en diciembre, y he estado pues como muy estable, o sea, he mejorado mucho la fuerza muscular, la falla cardíaca que tenía también me ha mejorado, y la parte pulmonar también me ha mejorado. Ahora estoy empezando a sentir otra vez un poco de cansancio, pero es como normal, pues, porque ya se está aproximando la fecha en que le toca otra vez, y esto es una cosa muy especial. Entonces, pero igual, pues sí me siento bien, o sea, he aprendido que esta enfermedad es más que una enfermedad, yo pienso que para mí ha sido una oportunidad de hacer muchas cosas que ni siquiera nunca en la enfermería las podía hacer. O sea, yo en la enfermería hice cosas muy bonitas, aprendí muchísimo y creo que todos esos aprendizajes me sirvieron para este momento, o sea, para ahora, para lo que estoy viviendo. Pero ahora me ha tocado conocer cantidad de pacientes de todas las patologías, porque en FUPER recibimos cualquier paciente de cualquier enfermedad rara. O sea, no nos importa qué enfermedad tenga. Entonces ha sido muy bonito porque en este momento tenemos más o menos 120 patologías diferentes en la fundación. Wow, eso es una cantidad 120. Impresionante. Entonces ha sido un aprendizaje hermosísimo y ya somos 500 pacientes, empezamos 4 en el 2012. Entonces ha sido como una experiencia de un crecimiento muy grande, donde hemos aprendido muchísimo sobre las enfermedades, hemos aprendido mucho sobre lo que vive cada paciente, su familia, sobre la muerte también hemos aprendido, sobre cómo enfrentar el dolor, cómo manejar situaciones tan difíciles. Entonces ha sido algo de mucho aprendizaje, muchísimo. Y todos estos miembros de la fundación, más de 500, ¿no me oyes? ¿Ahora? ¿Me oyes ahora? A ver, ¿no me oyes ahora? Pero al principio sí que me oías, ¿no? A ver, que yo no he cambiado nada. Ya. Ah, vale. Ok, ahora sí me oyes. Problemas del directo. Sí. Vale, digo que al principio, claro, es verdad que mientras estabas hablando te había hecho yo como algún comentario antes, simplemente, bueno, te estaba comentando alguna cosilla y veía que no me respondías, pero bueno, pensaba que la verdad que lo has explicado muy bien, así que no pasa nada que no hubieras oído mis comentarios. Pero sí, te decía, pues por ejemplo, lo de las alergias, los efectos secundarios, que tú has hablado de todo eso. Y ahora mi pregunta era que comentabas que sois más de 500 personas en la fundación, que hay más de 100 patologías, enfermedades diferentes, todas poco frecuentes, y todas estas personas están en Colombia, en todo el país, o en algunas regiones en concreto donde tú estás, o está a nivel nacional, o si alguien tal vez que es de otro país que no sea Colombia está escuchando, viendo esto y quiere contactaros, ¿puede? ¿O solo actuáis con gente del país? ¿O cómo funcionáis? No, mira, de hecho muchas personas de otros países nos han contactado por las redes, por la página, por el WhatsApp, y pues hemos logrado hacer muchas cosas con ellos, porque pues igual ellos no ingresan a la fundación, no es necesario, pero sí se les hace todo ese apoyo de mostrarles lo que es la enfermedad, porque llaman generalmente muy angustiados, sin saber cómo, o sea, ellos ven un panorama completamente oscuro, a veces ni siquiera tienen un diagnóstico claro. Entonces lo que ayudamos es en toda esa parte, o sea, a ver qué te pasa, cuáles son tus síntomas, a mostrarles que la vida no se acabó, que el tener una enfermedad de estas no significa que ya pues tenemos al frente la muerte, no, pues podemos vivir y podemos vivir felices, podemos hacer muchas cosas. Entonces para ellos esa voz de aliento es muy importante, porque de verdad que ellos sienten, pero es que yo no conozco a nadie que tenga esto, es que los médicos no me dicen nada, es que simplemente me dicen que me tome esto, que haga esto, pero no pasa nada más. Entonces lo que nosotros hacemos es esto, fuera de eso también se les brinda el apoyo psicológico, y eso ha sido muy rico, porque pues inclusive, como te dije, nos han llamado personas de España, nos han llamado personas de Costa Rica, de varias partes, de Venezuela, de muchas partes pues de otros países. Pero en Colombia sí tenemos países casi que de todo el territorio,
aunque la mayoría de los pacientes están en Antioquia, pero también hay de otras partes de Colombia. Inclusive tenemos población indígena. Entonces ha sido muy bonito, porque Mm, fuera de eso, pues la población nuestra es muy variable, porque viene de bebés hasta adultos mayores, mm, porque una enfermedad rara le puede dar a un bebé, le puede dar a un niño, a un joven, a un adulto y a un adulto mayor, o sea, cualquiera. nunca Entonces no sabes. tenemos una restricción de edades, sino que puede estar cualquiera que tenga una enfermedad rara. Entonces ha sido muy bonito. Qué bueno. Y esto, mira, quiero incidir en esto porque es algo que me llama mucho la atención y me gustaría tal vez alguna vez en mi vida encontrar personas, bueno, yo ahora mismo estoy en Guayana Francesa, he conocido a varias comunidades indígenas, claro, diferentes, imagino, a Colombia. Entonces, siempre me llama mucho la atención si ya de por sí los que tenemos una vida modernizada, que tal vez tenemos acceso rápidamente a cosas sencillas o que consideramos básicas, como puede ser la electricidad, el agua potable Exacto. o poder ir a una farmacia porque en la calle de al lado hay una, mientras que en las comunidades indígenas de habitual esto es mucho más complicado el poder acceder a esas cosas. Entonces, ¿cómo es alguien con una enfermedad poco frecuente si has encontrado a alguien que vive en una comunidad indígena? ¿Cómo lo gestiona? Porque lo que necesita de terapias o de medicamentos o no sé, luego, bueno, yo también sé que un poco que están los chamanes, los remedios naturales y todo esto. No sé cómo lo que tú has conocido, ¿qué nos puedes contar? A ver, lo que pasa es que pues acá también hay EPS indígenas, o sea, también funciona que la salud llega hasta los indígenas, pues digamos que no es lo mejor, pero pues hay algo, ¿cierto? Mm, Entonces cuando un indígena de estos llega donde un médico que de pronto por casualidad conoce la fundación, ellos lo remiten porque saben que nosotros los podemos apoyar. Entonces, no, nosotros trabajamos mucho así también, o sea, muchos médicos nos remiten los pacientes. ¿Por qué ok. los médicos? Porque los médicos nos conocen, porque nosotros hacemos muchos eventos académicos. Y esos eventos son precisamente para que los médicos conozcan las enfermedades raras, para que los estudiantes de las áreas de la salud también las conozcan. Mm, Entonces, todo ese trabajo que se ha hecho, como en visibilización, en capacitación, en sensibilización, esto lo que ha hecho es que la gente ya tenga como un referente de que ahí en esa fundación ayudan a los pacientes, ahí en esa fundación, si un paciente no tiene el acceso a la salud, pues lo pueden orientar con las tutelas, con todo lo que necesite para que él pueda acceder a la salud. ujú, Y no qué solamente bueno. eso, sino que también inclusive, pues con todo el apoyo a la familia, porque las familias sufren mucho, Mm, porque no es solo el paciente, o sea, una familia con un paciente con una enfermedad rara, pues sufre porque hay desconocimiento de la enfermedad, porque no saben qué hacer con él, no saben cómo tratarlo, todo les da miedo, entonces creen que o sea, la opción es no haga nada, quédese quieto, y esa tampoco es la opción, o sea, la opción es también que el paciente se conozca su enfermedad y sepa hasta dónde puede llegar. ujú, exacto. Qué bueno, pues que hagáis todo ese trabajo de comunicación, de conocimiento para que, bueno, facilite el que puedan acceder a vosotros y porque es verdad que hay tantas enfermedades tan diferentes que es imposible que los médicos sepan de todas en cualquier momento. Entonces, tener siempre una referencia importante a la que remitir, a la Ajá. que daros el contacto siempre es importante. Qué bueno. Aquí nos pasa algo especial y es que a veces los médicos que, por ejemplo, llega un paciente a un reumatólogo y el reumatólogo sabe que no tiene nada de su área, entonces dice, vea, vaya allá y nos dice, inclusive, vea, le voy a mandar un paciente para que miren a ver si le pueden ayudar para que lo diagnostique de Ujú, pronto un neurólogo, pero él no sabe dónde remitirlo, entonces nosotros hacemos como ese puente y eso ha sido muy bonito, o sea, ha sido una labor como muy mancomunada con ellos también nos apoyan con sus charlas, los médicos subespecialistas, entonces vamos, hacemos charlas, hacemos pues unas capacitaciones bien bonitas. También hemos hecho muchas jornadas de salud donde llevamos los subespecialistas a los municipios lejanos y ellos empiezan a mirar al paciente como si fuera una cita particular. mm. Y es muy bonito porque hacen todo ese proceso y entonces eso nos ha ayudado mucho a aclarar diagnósticos. Y todo este trabajo, ya que sois una cifra realmente considerable a tener en cuenta, más de 500 personas, no es, imagino que lleva mucho tiempo gestionar toda esta gente, Mucho, mucho sí. esfuerzo. Eh, no sé si tenéis algún tipo de ayuda financiera, si a nivel nacional el Estado, el gobierno os ayuda de algún modo. ¿Cómo funciona también la sanidad pública en Colombia? Bueno, en tu caso, tú tienes esta pensión, pero imagino que tal vez habrá personas con enfermedades poco frecuentes que los costes que supone
todo lo que necesitan, ¿no? De medicamentos o de terapias o de adaptación a la casa o al espacio de trabajo, simplemente pues para poder bañarse o desplazarse, lo que sea, tiene un coste y en muchos casos es un precio a veces muy elevado. Entonces, ¿cómo tenéis algún tipo de ayuda económica en Colombia que exista? ¿Cómo lo gestionan las familias? A ver, la situación económica no es fácil y pues los medicamentos, de las pocas enfermedades que tienen medicamentos, son de alto costo, que pues para una familia costárselo tendría que ser que tuviera muchísimo dinero. Y pues desafortunadamente los pacientes de Pupero, los que llegan acá generalmente son la población más pobre, entonces no lo tienen. Eso está a cargo del Estado, o sea, es el Estado el que tiene que entregar esos medicamentos. El problema es que a veces no pasa, ¿cierto? A veces se mueren los pacientes esperando esto. Nos toca hacer todo un trabajo de tutela, de desacato, de hacer que las personas conozcan sus derechos, de empoderarlos de sus derechos para que ellos puedan luchar por lo que cada uno necesita. No ha sido fácil, de verdad que no. El gobierno no apoya a las entidades sin ánimo de lucro. Aquí no hay un apoyo real. Aquí, por el contrario, nos ponen siempre más trabas administrativas. Tenemos que facturar como si nosotros fuéramos una empresa, pues, completa, o sea, comercial, y nosotros realmente, pues, ni siquiera tenemos que facturar porque no vendemos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿yo qué hago si, nosotros empezamos con facturas y tuvimos 2 facturas de unos stands que vendimos o 3, y pues eso fue un lío porque no más, o sea, todo lo demás se perdió pues porque no había más, o sea, nosotros no facturamos porque no vendemos, nosotros hacemos algo que es por amor a lo que nos gusta hacer. Entonces ellos no entienden mucho de eso y nos tratan como si fuéramos empresas pues, comerciales. Y eso es complicadísimo porque nos toca hacer todo, pagar impuestos, pagar todo como si fuéramos una empresa. Y apoyo no hay, o sea, realmente no hay un apoyo. Entonces es muy difícil porque siempre le toca a uno, es como con las uñas, empezar a trabajar, empezar a buscar. Nosotros hemos tenido mucho apoyo de voluntariado y ha sido muy bonito, o sea, el trabajo con voluntariado ha sido espectacular. Tenemos muchos médicos que nos han apoyado, muchísimos. Tenemos la comunicadora que tenemos es también voluntaria. O sea, todos los que estamos en FUPER somos voluntarios y también hemos tenido unos trabajos muy bonitos con las universidades donde tenemos estudiantes en práctica que también nos apoyan y nos ayudan con los proyectos y con muchas cosas. Por ejemplo, la psicóloga que tenemos también es voluntaria. Mm. Entonces, mira, aquí todo es voluntariado, todo es el deseo de que esto salga adelante, el deseo de que esta población se beneficie y aprenda y sea capaz de hacer muchas cosas. Pero realmente ese es nuestro trabajo. Bueno, bastante trabajo que tenéis, Sí, imagino. bastante. Y claro, en el país no sé si tenéis un tipo de unión entre las diferentes fundaciones o asociaciones para hacer un poco de presión y solicitar que haya ese tipo de ayudas para, porque hay muchas más otras Sí, sí. instituciones del De, mismo... de hecho, sí, tenemos reuniones a veces, conversamos, mandamos cartas, o sea, hacemos cosas en conjunto. Igual es poco lo que se logra. En este momento el gobierno tiene un interés más comercial, tiene un interés más en las grandes empresas, inclusive pues los microempresarios están cerrando sus negocios porque no tienen ese apoyo. O sea, pues no somos el único sector, ese es el tercer sector que es el de las entidades sin ánimo de lucro, pero tampoco somos el único que está sufriendo pues todo lo de esta pandemia, incluyendo pues porque ha sido Ahí difícil. está, Sí, ahí y quería los llegar. pacientes pues no se quedan atrás. Se supone que hay muchas ayudas, pero pues a nuestra población no le han llegado esas ayudas, a pesar de que hicimos una solicitud a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud, a todas las alcaldías, hicimos una solicitud grande desde COPER. Nosotros creamos una veeduría nacional de enfermedades raras, entonces desde ahí también se hizo una petición de que las enfermedades raras fueran tenidas como de especial protección en esta pandemia, porque un paciente con una enfermedad rara es muy vulnerable a un virus de estos. Pues Mm. igual se hizo caso omiso, los pacientes con enfermedad rara no se han atendido, son muy pocos los que han recibido sus citas, sus medicamentos. Normalmente a muchos pacientes les han negado los medicamentos básicos, a los niños no los están atendiendo. Entonces es muy complicado porque pues, o sea, es una población que necesita pues como una atención muy urgente y muy continua, pero ni las terapias, o sea, nada de esto, o sea, todo se frenó. Entonces ahora aquí lo único es el COVID, pero el COVID tampoco está siendo tan bien atendido
porque igual todo el mundo se tiene que quedar en su casa, solamente debe acudir pues a la clínica en el momento en que ya esté grave. Entonces, pues tampoco ha sido bien atendido. Y ahora, que es el mes de septiembre ya, que parece que en algunos sitios se recomienza, bueno, pues están abriendo colegios, de espacios educativos. ¿Cómo lo estáis viviendo allí? ¿Allí se está empezando a abrir? ¿O cómo es la situación? A ver, en Colombia prácticamente pues se está abriendo el comercio, se está permitiendo que todo el mundo salga. El problema es que sí, se habla de las medidas, pero es que es una locura. Es una locura de verdad, porque pues querer mandar todos los niños al colegio en una cosa donde se está subiendo, o sea, nosotros vemos que cada día sube más la cifra, pero es como si no importara, eso es muy grave, porque pues vamos a ver en 15 días más o menos, que es que, o sea, esta semana fue semana de apertura, entonces más o menos en 10 o 15 días vamos a ver esas cifras disparadas, y el problema son todas las personas que se pueden afectar y que pues tenemos problemas de defensas, problemas porque son niños Sí, que tienen personas en enfermedades riesgo. multisistémicas, los adultos mayores, o sea, se va a ver algo muy fuerte, pero yo pienso que sí se ha impuesto que primero sea que se abra el comercio, porque pues los grandes empresarios han hecho muchísimo empuje para que esto suceda, pero se ha hecho caso omiso también a lo que dicen los especialistas de salud, que son los que saben, o sea, que son los epidemiólogos, que ellos dicen, bueno, es que eso es una locura, pero no ha importado, o sea, importa más la otra parte. Entonces, esa es la parte que a uno le cuestiona y uno dice, bueno, pues desafortunadamente eso es lo que tenemos, ¿no? Sí, Sí. ahora se habla de la nueva normalidad, porque al principio no sabíamos esto, bueno, es imposible de saber, pero pensábamos solo unas semanas, ya llevamos meses, ahora ya los expertos, escuchamos a los epidemiólogos, expertos en epidemias, que hablan de incluso varios años, entre 2 y 5 años, yo he escuchado a algunos que han dicho. Entonces, pensando a largo plazo, ¿cómo vosotros, desde el trabajo que realizáis en la fundación, habéis tenido que adaptar, cambiar algo, o en tu día a día como paciente de enfermedad poco frecuente, has tenido que modificar algo en tu vida cotidiana? Sí, o sea, nosotros hemos hecho como un llamado a que la gente pues igual no salga si no es necesario, que esté en casa, que se cuiden mucho. Pues yo en mi trabajo anterior de enfermera, pues yo sabía que el uso del tapabocas era fundamental, el cuidado con las manos, el distanciamiento, pero de todas formas es muy difícil porque en este momento es tan sensible que está la situación pues como del virus, que puede que la persona esté encerrada en su casa, pero otra persona salga y sea la que lleve el virus a esa persona que está cuidándose allá. Entonces es muy difícil, o sea, es muy difícil este manejo. Nosotros sí cambiamos muchísimo porque tuvimos un tiempo donde igual, pues la idea era resguardarnos, inclusive pues por nuestra misma situación económica, que tampoco es la mejor del mundo, pues también empezamos a cambiar de viviendas, a ver dónde podíamos acomodarnos, y pues en este año llevamos tres trasteos, y entonces eso no ha sido fácil, tuvimos que suspender un poquito el trabajo, y ahora volvimos a retomar, y empezamos pues a trabajar otra vez fuertemente como con los pacientes, sobre todo porque se han estado pues buscando mucho el apoyo, básicamente por el acceso, o sea, han tenido mucha dificultad en el acceso. Eso es lo que más han manifestado todos. Porque también, por tener una idea de, en tu caso en concreto, o a alguien que conozcas, por qué coste supone alguien que viva, vale, con una enfermedad rara, sabemos que hay muchas, que muy diferentes, los casos varían muchísimo de uno a otro, pero por tener un ejemplo concreto, una idea de lo que supone para alguien que viva en Colombia el coste de vivir con esta enfermedad poco frecuente, y compararlo con lo que es un salario medio allí, porque no se puede asumir. Es No, es muy realmente... difícil. Mira, aquí un salario mínimo en pesos colombianos está en 850 más o menos, 880. Eso, pesos, Sí, ¿sabes? eso, ¿Sabes? 800 pesos colombianos aproximadamente. ¿Sabes a cuánto equivaldría en euros o dólares? Más o menos. ¿O podemos hacer el cambio 8 por 3, aquí? 24, como a, Unos 200. ¿cuánto será? Son como $240, algo así. Ok, eso es un salario mensual. Exactamente. Unos ¿Cuál dos. es el problema? O sea, el problema que vemos es que cuando una persona tiene una enfermedad de estas, en primer lugar, pues montar en bus es muy difícil porque hay mucha discapacidad,
hay muchas cosas, o sea, una persona sufre muchísimo porque la mayoría dependen de otra persona, ya sea parcial o totalmente, ¿cierto? Para poderse movilizar. Entonces, si hay que ir a donde el médico, pues les toca en un taxi, los taxis aquí son, pues son caritos, a veces de distancias muy largas, hablamos de, porque vienen de municipios, o sea, son personas que vienen en el campo, entonces es muy difícil. Y si son personas de acá, también es difícil. ¿Por qué? Porque es que normalmente en la familia, supongamos, vamos a hablar de un niño, tenemos un niño que tenga una enfermedad rara, entonces está la mamá, generalmente el papá se va, se desaparece, es mágico, o sea, se desaparece por arte de magia, y cuando se desaparece totalmente, Que no no hay quiere saber dinero, nada o del sea, no hijo. apoya a la familia en nada, entonces queda la mamá con su hijo, y si tiene otros hijos, pues con esos otros hijos, ella es la cabeza de familia, pero es cuidadora permanente de este niño. Entonces esa es una situación que aquí se repite muchísimo con Wow. las familias infantiles. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Es una familia que se empobrece, si estaban en clase media, llegan a clase baja, y fuera de eso, pues solo el hecho de pensar en qué darle de comer a este niño es un lío, o a toda la familia. No pueden ir a trabajar porque si se van a trabajar el niño no lo pueden dejar solo, porque entonces el niño pues necesita un apoyo constante. Esos casos lo que hacemos es buscar esa ayuda con el gobierno y con las EPS de que paguen un cuidador, de que ellos apoyen, por ejemplo, que el niño no tenga que pagar transportes, pero es muy difícil porque, o sea, aquí hay una complicación muy grande. Las EPS tienen todo el poder de hacer lo que quieran. ¿Qué es CPS? Y me imagino que son las iniciales de... Bueno, sí, ¿Qué, sí, qué sí. significa? EPS Ah, es entidades prestadoras de salud, ¿cierto? vale, Entonces, entidades. ¿quiénes son ellos? Lo que pasa es que aquí hay una tercerización de la salud. Es O como sea, empresas no es el que privadas. atiende, es el que administra la salud de las personas. No es el Estado, es un tercero, es una persona que es, o sea, es una entidad que aparece privada, no es pública, sino que es privada. Entonces a ellos les entregan una cantidad de personas para que ellos administren esa salud de esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen unas formas de evaluarse, y es, o sea, mientras yo más dinero tenga, mientras más pueda yo tener una capitalización, pues yo mejor EPS soy. Entonces lo que hacen ellos es negar, 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 y así ellos pues van mejorando muchas cosas. Ellos sí tienen que dar cosas, pero es muy difícil, o sea, es una pelea continua. Entonces están las EPS, que son ellos, pues los que administran, las administradoras de salud. Y hay otros que son las IPS, que son los hospitales, las clínicas, todos los que prestan el servicio. Entonces las EPS le pagan a las IPS. Entonces el problema es que hay unas deudas impresionantes, porque pues a veces no les pagan. Entonces las IPS se quiebran y no tienen cómo hacer para que una persona que necesita un servicio, pues a veces no tienen con qué. Entonces esto es un juego de negocio impresionante, donde el único que sufre en última instancia es el paciente. Entonces esa es la situación que estamos viviendo, que es una situación bastante difícil, donde dicen que no, que estamos siendo muy bien atendidos, que hay mucho dinero para la salud, pero ese dinero se desaparece del sistema, pues hay partes donde se queda, pero no es directamente en la salud de las personas. Entonces toda esta es la problemática que estamos sufriendo en Colombia, y por eso pues pienso que hay tantos pacientes que están tan mal y que son tan mal atendidos, y que es muy difícil para ellos poder decir, bueno, es que yo compro mi medicamento, es que es casi que imposible. Si aquí un medicamento sencillo es costoso, un medicamento de una enfermedad rara es muy costoso, demasiado costoso. Inclusive creo que es más costoso un medicamento acá que en otros países. No sé por qué. O sea, ahí hay una cuestión de negocios y extraña, pero bueno, eso sucede. Entonces, mira, el problema no es solo el medicamento, porque como te digo, por ejemplo, en FUPER, te voy a dar el ejemplo, nosotros somos 500 pacientes. De esos 500 pacientes que tengan medicamentos propios para su enfermedad, o sea, que sean creados para esas enfermedades, solamente no llegan ni a 10, ni siquiera 10. Te cuento que no llegan a 10, serán por ahí 6 o 7. Wow. Luego hay otros, como la enfermedad que yo tengo, que no es un medicamento propio para mi enfermedad, porque, por ejemplo, pues esos medicamentos no se hicieron para la enfermedad, pero igual los toman de otras enfermedades que tienen algo en común, y entonces tratan a ver a quién les sirve, De ¿cierto? prueba-error, por eso a ti te salían esas Exactamente. alergias, te reaccionaba el Exacto. cuerpo de una Entonces manera. es prueba, ensayo, en fin. Entonces esos son otra parte de medicamentos que tenemos algunos pacientes.
tampoco todos. Si hablamos de los que no tienen medicamento, ningún tipo de medicamento, o sea, estoy hablando de ningún tipo de medicamento, esos pacientes son aproximadamente más de la mitad de los pacientes de Cupera. O sea, estamos hablando que son más o menos 300 pacientes que no tienen absolutamente nada de medicamentos. Pero estos pacientes podrían tener una mejor calidad de vida si tuvieran terapias. ¿Por qué? Porque las terapias le mejorarían esa calidad de vida a ese paciente, le darían una oportunidad de mejorar y de perpetuar un poquito su estado de salud. Supongamos, yo tengo un niño que tiene una distrofia, cualquier tipo de distrofia, o un adulto que tenga una distrofia. Si ellos tienen una terapia y una rehabilitación integral, donde tengan terapia respiratoria, donde tengan terapia física, donde tengan terapia ocupacional, ellos podrían tener una calidad de vida y podrían tener una vida que durara más largo tiempo sin tanta discapacidad. Pero eso es muy difícil que se logre, porque ellos dicen, no, es que como él no se va a recuperar, ¿para qué le vamos a hacer terapia? Si es que la terapia se hace es para que se rehabilite, y como él no se va a rehabilitar, entonces no se la hace. Pero resulta que a ese paciente lo que necesita no es rehabilitarse, porque realmente no va a volver a estar como estaba, pero lo que necesita es no empeorar, sino sostenerse en el tiempo. Y eso es lo que se busca en una enfermedad rara. Y eso es lo que el sistema no comprende. Entonces es muy difícil, porque ahí estamos en esa lucha, porque entiendan que es que, por ejemplo, un niño que tiene una enfermedad rara donde esté comprometida su parte cognitiva, a veces necesita muchas cosas, o sea, que no son necesariamente medicamentos, son muchos tipos de terapia, necesita fonoaudiología, necesita muchísimas cosas, psicología, es más, necesita inclusive que le ayuden en su comportamiento, en muchas cosas, pero estos niños no reciben ese apoyo. ¿Para qué? Si es que no hay nada que hacer, es que ese niño ya, pues él no se va a recuperar de eso. Y eso no es real, o sea, hemos visto casos donde hay niños que tienen unos daños cerebrales impresionantes, y esos niños cuando empiezan esas terapias, o sea, empiezan a tratar de comunicarse con la mamá y se ven unos cambios impresionantes. Entonces uno dice, sí se puede. Claro. Es un poquito de voluntad lo que nos falta. Y es algo tal vez que no se ven resultados de un día para otro, es algo que requiere tiempo, meses, años, pero obviamente cualquier terapia siempre va a ser beneficiosa, no se puede negar. Entonces, entiendo por lo que has explicado que como son enfermedades que no se curan, es decir, que no tienen una solución, sino que aunque la persona pueda mejorar, va a tener siempre esa enfermedad, pues no se invierte por eso, porque siempre las personas van a estar de algún modo enferma, sí. Ahora, hay otra cosa por la que miden aquí como la ayuda que se puede dar, o sea, la productividad. Si yo tengo una enfermedad rara, pues yo no soy productivo, y eso es muy relativo. Acá tenemos pacientes con ataxia de Friedreich, tenemos una chica con ataxia de Friedreich, que cuando ella llegó, pues estaba completamente mal, y tú la ves ahora, ella trabaja. Entonces uno dice, bueno, pero pues mira que pudo, ella está en su silla de ruedas, pero es una chica que es completamente activa, tiene una cantidad de cosas, o sea, tuvo un cambio en su vida total. Y uno dice, sí se puede. Tenemos un joven que llegó de Sonsón, desplazado de violencia, y tiene distrofia muscular de cinturas. Este chico cuando llegó, él era tímido, avergonzado, él casi no hablaba, tenía muchas dificultades para su movimiento, él lo único que sabía hacer era coger oro en las minas, y cuando llegó aquí, pues decía, ¿yo qué voy a hacer, por Dios? Porque llegó, porque pues por su enfermedad no lo habían podido diagnosticar, entonces vino para acá. En este momento él trabaja con la médica que lo diagnosticó, una neuróloga muscular de acá de Medellín. Entonces él es el que da las citas, él es el que hace una cantidad de cosas, y usted lo ve y es un hombre completamente feliz y productivo. Entonces dice, el problema no es que la enfermedad no te haga productivo, el problema es la oportunidad que hay para que tú seas productivo. Exacto. Esa es la diferencia. Ahí está. Entonces ese es el juego, y eso es por lo que luchamos mucho, de que de verdad que es que el problema no está en la enfermedad. El problema está en que si tú tienes una enfermedad, tienes una discapacidad, pero no tienes oportunidad, ahí es donde te quedas a veces en la casa sin saber qué hacer. Exacto, eso es. Sí, y con esto del emprendimiento también, este aumento que hay siempre de actitud positiva, de si estamos parados es porque queremos, ¿no? Realmente hay situaciones que no es solo el querer es poder, hay situaciones que no depende siempre de la persona, también depende de otros factores externos, y en este caso es muy importante, ¿no? La ayuda externa para que las personas puedan avanzar. Yo te quiero hablar de esto. Ah, cuéntame, ¿qué es esto? ¡Qué bonito! A ver, ¿cómo se llama?
Mira, este es un proyecto que se llama Personajes Únicos Super. Si Ajá. tú lees acá, dice un reto, una vida, un personaje único, ¿cierto? Ajá. Este proyecto nació precisamente para mostrar, mira, Sí. todos estos muñequitos que ves acá son los Ujú. personajes únicos, míralos, Qué son bonito. todos distintos. Los pacientes, cada uno dibujó en una hojita, teníamos ahí este muñequito, y entonces ellos lo pintaron con los colores que quisieron y le pusieron las formas que quisieron. Entonces se convirtieron, después de que ellos los pintaron, en estos muñequitos relajantes, que son los Ah, personajes únicos. Son ricos, o sea, son como almohaditas. Y entonces, por ejemplo, esta es una niña, esta muñequita se llama Gatuna, y la, Gatuna, niña y punto. la niña se llama Luisa Fernanda. Ella tiene un síndrome urofacial de Ochoa. Que ¿Sabe lo que a es? mí me suena a otro idioma, no, no tengo ni idea de lo que es, ¿qué es? Cuéntame. Bueno, mira, el síndrome urofacial de Ochoa quiere decir que hay un pequeño puntico en el cerebro que une la parte de la sonrisa con la eliminación de la orina, ¿cierto? Ujú. Es una cosa muy rara, pero pues eso pasa. Entonces la niña tiene la sonrisa invertida, o sea, cuando llora parece que ríe y cuando ríe parece que llora. Ok. Y tiene un problema urinario donde ella no puede misionar normalmente, sino que tiene que usar sonda todo el tiempo, Ujú. ¿cierto? Entonces esta niña, ella canta, ella toca violín, a ella Oh. le encanta dibujar, entonces ella dibujó esta muñequita, tiene unas gafitas azules ella, y Ah, entonces lo dibujó así, y fuera de eso le dibujó este corazoncito porque ella ama la naturaleza, ama todo, o sea, ella es una niña muy tierna. Entonces, lo que ella decía era que lo puso Gatuna porque a ella le gustaban muchísimo los gatos. ah. Entonces, por eso se llama Gatuna. Entonces, tiene algo que es de ella. Pero fuera de esto, hay unos cuentos, que son estos También. cuentecitos. Este es el Anda. cuento mío, yo soy Adele. A ver, oye, Entonces, léenos algo si quieres, yo te invito a que nos leas. Me encantaría. En el último episodio, una chica nos leyó poesía que ella había escrito y había participado en un libro también con otras bueno, personas. bueno, yo te cuento que este no lo escribí yo. Los ¿No? cuentos los escribió mi hermana, Ujú. que ella escribió los cuentos de cada uno de los personajes y nos los graficaron pues varios estudiantes, incluyendo también pues la chica que es acá comunicadora. Ajá. Entonces mira, los cuentecitos son unos cuentecitos pequeños, pero que de alguna forma relatan la vida del paciente. Espérate a ver si lo logro ver. Ujú. Se llama Adele, este se llama Adele, Vale. representa mi vida, el personaje es este que está acá. A ver, ¿dónde está? Adele, míralo acá. Ah, ¿Es qué este? mono. Vale, tiene los pantalones verdes, la cabeza rosa, el cuello azul, aquí. Sí. Cuéntanos, ¿qué representa para ti estos colores, esta forma? A ver, a mí me gustó mucho este porque, en primer lugar, el verde, me encanta el color verde. Aquí tiene Ajá. bolsillos. Por mi enfermedad yo no puedo usar bolsos. Entonces yo, porque pues no puedo con ellos porque tengo mucha Está debilidad en la cintura escapular. muy Entonces yo uso bolsillos por todas partes o uso riñonerita. práctico. Entonces fue una forma de mostrar pues algo mío, ¿cierto? Ajá. Lo demás es que también me gustan las formas, lo redondito, es como, a mí me molestan mucho porque yo soy gordita y tengo una barriguita grande, entonces yo dibujé la barriguita amarilla y decía que era que la barriguita eran los deseos de los niños, cuando ellos quieren deseos los piden, pues molesto con eso, juego con Qué eso a veces bueno. con los niños, entonces es como eso. Aquí hay más color verde, azul que me gusta. Y acá los ojos los pinto un poco, si los miras, están como mirando el uno para un lado y el otro para el otro, Es verdad. porque yo siempre soy muy juguetona con los niños, entonces los pongo, les hago piruetas y me gusta molestar con ellos, entonces por eso es así Adele. Qué Bueno, bonito. se llama Adele porque hace referencia a Adele la cantante, porque, Ah, porque me gusta muchísimo la música, me gusta cantar. Yo, como te dije, cantaba pues en el estudio polifónico, me gusta la música clásica, me gusta la música romántica, me gustan los vallenatos, toda la música me gusta, mm, casi que toda. qué bien. Bueno, Es muy entonces te voy a importante. leer un poco. Venga, vale. Dice, en el barrio de Belén nace Adele, una pequeña de piel sonrosada. De niña fue siempre muy... Ay, vení, ya me presta las hojas. Ay, qué pena, me tengo que cambiar las gafas. No te preocupes. No, no te preocupes. Encantada de que lo hagas. Oye, mejor así, estás más cómoda, Es obviamente. que yo necesito dos tipos de gafas, unas para lejos y unas para cerca. Esto pasa a veces. ¿Y esto es consecuencia de la enfermedad o es aparte, lo de la vista? Yo creo que fue por la cloroquina.
Okay. La cloroquina daña mucho la vista. Yo tenía una vista muy buena, pero pues con esto sí se me dañó bastante. Entonces de niña fue siempre muy solitaria, pasaba horas enteras en la terraza de su casa, creando mundos ficticios. Adele disfrutaba de la compañía de su padre, un anciano cariñoso que le contaba sin apuros historias fantásticas de monstruos y doncellas. Cierto día Adele, rompiendo con su rutina, quiso jugar con los niños de la cuadra, pero al acercarse a ellos notaron que su piel estaba cubierta por unas ronchas enormes. O sea, eso me daba a mí de pequeña. Me daba como unas especies de ronchas muy rosadas y se me ponían pues como un poquito más oscuras. Y eso fue muy complicado porque inclusive nunca me pudieron vacunar de nada de lo que vacunan los niños, porque siempre estaba con esas cosas, entonces me decían que no me podían vacunar, pero nadie sabía por qué me pasaba eso. Wow, qué curioso. Entonces dice, Ya desde pequeña ya tenías esos síntomas. ajá, los niños se asustaron y prefirieron continuar el juego sin Adele, que un tanto irritada entró en la casa y le contó a su padre lo sucedido. El episodio de la roncha se repitió en múltiples ocasiones. Sus padres nunca sospecharon que aquellas rosetas en la piel eran el inicio de una extraña afección que más tarde desarrollaría. Entonces luego acá muestra, cuando Adele se hizo mujer, sintió un fuerte impulso por dedicarse al servicio de quienes padecían. Para cumplir su sueño, logró viajar a internarse en la selva para trabajar con una comunidad indígena. Su salud se resintió y pronto tuvo que dejar aquel espacio soñado. La tristeza de un sueño frustrado cambió su semblante, de aquella joven que ya empezaba a sentir una extraña debilidad en su cuerpo. Yo estuve con las misioneras de la Madre Laura porque siempre me han encantado los indígenas, o sea, me fascina. Me parece que lo que uno aprende de ellos no lo aprende en ninguna parte, o sea, son una comunidad llena de conocimiento y de sabiduría. Entonces yo estuve con los indígenas, pero me enfermé, me dio un coma amibiático, porque había estado en otra misión y por las aguas que habían allá, pues casi me muero, entonces me echaron del convento y pues entonces me puso muy mal esa situación. Bueno, un día encontré a Sarabé, una joven entusiasta que reconoció en Adele el poder sanador y desde entonces quiso ayudarla a descubrirlo. Juntas construyeron un jardín de ensueño y allí eran convidados todos aquellos que padecían algún extraño mal. Adele empezó a reconocer que su condición especial estaba en sus palabras. En efecto, aquellos que llegaban al jardín en busca de ayuda encontraban el alivio al escucharla, en la enorme complicidad que solía establecer con ellos. Desde entonces, todos aquellos que padecen misteriosas dolencias visitan el jardín del sueño y aunque sus males no encuentran cura, el regocijo que logran les transforma la vida. Ya. ¡Qué Es bonito! pequeñito. No, es muy... Nada, en 5 minutos yo creo que lo has leído más aproximadamente. Me ha encantado. Pues muchas gracias, la verdad, por la iniciativa. ¿Cuántos cuentos tenéis en total? Y oye, ¿dónde podemos encontrarlos? Si a alguien les interesa, ¿están online o los vendéis físicamente? A ver, no, son 14 cuentos, son 14 personajes y son 14 historias reales que hay detrás. Nosotros pensamos publicarlos en la página, ¿cierto? Porque la página la cambiamos hace poco, entonces la idea es empezar a publicarlos todos con las historias reales que más adelante también las vamos a publicar. Lo que hacemos con estos personajes generalmente es que la gente los puede adoptar. Cuando los adopta, no solamente se puede llevar este personaje, porque se lo lleva con la cajita y todo el cuento, sino que también empieza a conocer la vida de ese paciente que hay ahí, o sea, qué le ha tocado sufrir, cuáles son sus retos, cuáles son sus sueños, cuáles han sido sus grandes logros, qué lo hace único. Entonces, esa es la parte más bonita. Mira que este cuentecito no es, o sea, habla, pero a veces hay que entender que tiene ciertas metáforas. Por ejemplo, el jardín del sueño, pues es Fuper, que para mí Fuper ha sido, yo creo que una de las cosas más grandes que me ha pasado, porque es bonito ver que la gente llega y luego se pone bien y luego empieza como a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, y es algo que tú iniciaste, es decir, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Estabas tú sola? ¿Conseguiste ayuda? ¿La primera persona que te apoyó para poder crear la fundación? No, lo hicimos entre Janet y yo, que Janet ha sido mi cuidadora, nosotras fuimos compañeras de estudio, pues hemos trabajado siempre juntas, llevamos 23 años trabajando y ella apoyándome en todo y haciendo muchas cosas conmigo, entonces siempre hemos hecho todo. Esto fue una idea que se nos ocurrió y empezamos a pensar cómo lo hacíamos y yo creo que sin ella hubiera sido imposible, porque esto es algo muy grande
y pues las dos trabajamos hombro a hombro en esto, todo el tiempo. Somos, digamos que incansables, todo el tiempo trabajamos en esto con ayuda de mucha gente, pero nosotras estamos tiempo completo en FOPER. En ese Y al momento final somos cuando tiempo amas completo. lo que haces, ahí está el dilema, ¿no? 24 horas, no te importa, no sientes que es un trabajo. A veces puede pasar. Sí, 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 y es algo muy bonito, muy reconfortante, diría yo. Ujú. Y No tiene aparte, precio, de verdad. y aparte de estos cuentos con estos muñecos, que, bueno, la gente que adopte estos muñecos puede conocer un poco más la historia en profundidad de cada Claro, paciente. claro, esa es la idea. Ellos en la página también hay una parte donde dice las formas de apoyar a FOPER y en Vale. esas formas está, por ejemplo, con los personajes únicos, entonces ellos los adoptan, se les hace llegar y estos personajes, pues yo pienso que es algo muy bonito porque cuando los pacientes empezaron a dibujar cada uno, empezamos a dibujar, no sabíamos hasta dónde iba a llegar esto, solamente era un dibujo, pero cuando ellos vieron esto, o sea, fue increíble, ellos cogían el muñequito y decían, este soy yo, es que yo soy un personaje único. O sea, no lo veían como que el muñequito era el personaje único, yo soy un personaje único. Entonces eso ha sido muy especial porque ellos escriben frases, ellos dicen yo soy, por ejemplo, la de Yayita, dice yo soy Yayita, Yayita es esta que está acá. A ver, qué Y mono. así, cada uno empieza como a empoderarse de su personaje único, entonces ellos empiezan a mirar sus cosas, sus cuentos, lloran con sus cuentos, o sea, ha sido muy bonito, muy, muy bonito. En estos 14 personajes tenemos desde niños muy pequeños, jóvenes y adultos mayores. Hay toda la población. Ujú. Entonces, es muy bonito eso, de verdad que sí, ha sido algo, yo creo que fantástico. Y ahí todas las enfermedades que hay en estos pacientes son Eso. diferentes. Cada uno, qué También es bastante interesante importante. porque pues la gente también, a ver, tenemos personas que se han enamorado de un personaje porque conocen a alguien que tiene esta enfermedad y entonces de alguna forma es como si le llevaran a alguien diciéndole, vea, este tiene la misma enfermedad suyo, pero mire, este es pues, o sea, este lo representa a usted. Entonces ha sido muy, muy especial esto. Ujú. ¿Y nos puedes decir cuáles son estas 14 enfermedades? ¿Cómo? ¿Cuáles son las 14 enfermedades que representan a cada uno de los muñecos? ¿Las Las sabes? enfermedades. Sí, las Bueno, tienes te ahí voy a apuntadas. contar. Vamos a empezar por aquí. Gatuna, ya te dije que tendría síndrome urofacial de Ochoa, Ajá, ¿cierto? sí. Dalia, Dalia tiene una paraparesia espástica tropical que le dio por una transfusión sanguínea. Es una enfermedad que da en el trópico, es bastante complicada, puede dar por varios motivos, pero a ella le dio por una transfusión que le hicieron por una cirugía de urgencia. Y pues en la paraparesia espástica lo que le pasa a una persona es que empieza a ponerse rígida y pierde también mucha parte de su movilidad, pero causa muchísimo dolor, calambres, y ellos empiezan a caminar como tiesos completamente hasta que pierden su movilidad. También tiene problemas, tiene dificultades urinarias, entonces muchas infecciones urinarias. Dalia como tal es una mujer mayor, es una adulta mayor y es una persona alegre, ella ha vivido muchísimo en la costa, entonces tú la ves y ella siempre quiere cantar, molestar, o sea, es una persona muy, muy especial. Bueno, Susi, que es esta niña, Ujú. esta es una niña que se llama Valentina. Valentina es una niña muy especial, muy tierna. Tiene un poco de problema cognitivo, no muy fuerte, pero sí tiene una enfermedad que se llama Klippert-Field. Clipperfield. El Klippert-Field es un síndrome y produce también un problema en la parte cardíaca, pero su cuellito es completamente pegadito como de su hombro, entonces para ella moverse es muy difícil, pues, o sea, voltearse. Y fuera de eso, pues lo más seguro es que allá más adelante le tengan que hacer una cirugía cervical, pero es muy peligrosa. Esta niña, pues a veces también es un poco diferente en el sentido de que le da más dificultad correr, hacer muchas cosas porque se agota mucho, pero ese síndrome es un síndrome pues bien especial. Ujú. Bueno, este, este Sí. niño, este es un niño monito como lo pinto ahí, es un niño que tiene 4 añitos, él se llama Emiliano y este se llama Super Emiliano. Super Él Emiliano. siempre se ha Ah, creído que él es un superhéroe y entonces este fue el momento perfecto para demostrarlo. Es un niño muy alegre, canta, baila, es muy juguetón, es muy pequeñito, supremamente pequeñito. Él tiene una enfermedad que se llama Morquio tipo 4A
es un tipo de mucopolisacaridosis, o sea, está en un grupo más grande que se llama mucopolisacaridosis, que son un tipo de enfermedades que las tienen por deficiencias de una enzima en su cuerpo, ¿cierto? Entonces, él tiene malformaciones en su cuerpo, en sus huesos básicamente, en sus articulaciones, entonces las manitos son deformes, los coditos, él es con las rodillitas juntas y los piecitos apartados, tiene jiba, o sea, una cantidad de problemas, pero son cosas que uno ve en un niño de estos y uno le ve la alegría y la felicidad. Y lo que la mamá habla de este niño, donde dice que este niño es lo mejor que le ha pasado en la vida, que su alegría, que su encanto, o sea, ella vive enamorada de este niño. Entonces ahí es donde uno ve que definitivamente las enfermedades no son nada comparando con los que la tienen, ¿no? Bueno, Claro. este es otro niño que se llama Picarín, este de acá. Picarín, ok. Picarín es un niño que se llama Miguel Ángel en su vida real. Él tiene una inmunodeficiencia primaria. Las inmunodeficiencias primarias son enfermedades muy complicadas porque ellos es como si sufrieran alergias a muchas cosas. Entonces, para él, una gripa normalmente es una neumonía. Si lo pica un zancudito, eso se le convierte en algo horrible. Entonces, es un niño que hay que proteger mucho del ambiente, de muchas cosas. Pero es un niño que le encanta el reciclaje, sueña con ser un youtuber y es un niño muy, muy especial. Él es tímido, pero es muy coqueto. Entonces, él tiene sus características. Bueno, esta niña de acá, Milagro, Milagro. Milagro desafortunadamente se nos murió en el proyecto. Es una niña, era una niña que llevaba cumpliendo sus 4 añitos. Ella tenía una agenesia del cuerpo calloso, o sea que no tenía la unión en la parte cerebral. Eso no, o sea, ella era alegre, siempre estaba sonriente, caminaba, pero era pequeñita, pequeñita, muy, muy pequeñita y con un cuellito muy corto también. Esta niña también resultó más adelante que tenía una anemia de Fanconi, que también es otra enfermedad rara. Ya estaban organizando todo para el trasplante de médula de esta niña. Su hermanita era compatible un 99%, entonces le iban a hacer el trasplante, pero le dio una gripita, se le complicó, le dio una neumonía, digamos que fue muy desatendida, porque pues sencillamente le dijeron que no, que tranquila, que ellos sabían qué hacer. La mamá le explicaba que era de muy difícil intubación, que esta niña si no la intubaban en UCI por expertos, pues se iba a morir. Pues la intubaron en piso por una pediatra, se perforó y se murió. Entonces es muy triste este tipo de cosas, ¿cierto? Y este tipo de cosas es denunciable porque es un error humano, es decir, ha sido una negligencia de la persona médica que no ha escuchado a los padres y que no lo ha hecho correctamente su trabajo. Eso se puede Esto denunciar, es ¿no? común en las enfermedades raras, pasa mucho y es muy triste. Sí, pero es que hay que hacer algo, legalmente se puede denunciar en Sí, Colombia. claro, intentamos hacerlo, ellos inicialmente no querían, luego pues pasaron mil cosas, ya cuando quisieron ya se les cumplió el tiempo de poder hacer la demanda, entonces no se pudo hacer, porque pues tú sabes que ahí sí es importante que ellos quieran, pero Claro. sí fue muy triste, o sea, es una cosa que uno dice, esto no es justo que pase. Mm. Igual pues la niña quedó ahí, en este momento la representa su mamá, donde ella también cuenta su historia. Este chico que está aquí se llama Conan, Amarillo, él es naranja. Uriel. Uriel es el joven del que te hablaba ahora, que era, venía de Sonsón por violencia, desplazado. Conan es un hombre muy especial, donde llega todo el mundo lo quiere. Él tiene, como te decía ahora, también una distrofia muscular de cinturas, pélvica y escapular. Con esta distrofia es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que ellos empiezan caminando de una forma muy especial, caminan hacia atrás, tirando la barriguita hacia adelante, y cualquier persona los puede tumbar muy fácilmente porque no tienen fuerza, o sea, ellos pierden su fuerza muscular. Él empezó pues con mucha dificultad para pararse, mucha dificultad para caminar. En este momento la mayor parte del tiempo está con silla de ruedas, una silla de ruedas que tiene que ser automática porque él no puede propulsar pues las llantas porque no tiene fuerza. Esto le ha dado mucha calidad de vida a él, porque de verdad que el uso de este tipo de sillas hace que tengan autonomía. Entonces es muy bueno, él no lo tiene que arrastrar, él solito se va para donde quiere, entonces es muy bueno. Puede montar en metro, puede salir, o sea, es algo de verdad especial. Por este lado seguimos, es que hay muchos. Sí, ya, Eva ya aquí, te... Vale.
Eva aquí es una chica de 16, 17 años. Eva aquí tiene una enfermedad, o más bien dos, que se llama narcolexia con cataplexia o cataplejía. Esta chica también, esa enfermedad, inclusive, pues cuando tú buscas, pues, también se encuentra como la bella durmiente. Es una chica que se duerme y en cualquier momento no la pueden hacer reír porque se desmaya y pierde el conocimiento y se puede aporrear porque si está parada, pues si se cae, se cae. O sea, ella no piensa, vamos a apostar, sino que sencillamente se cae. Es algo bastante complicado porque ella era una chica que le iba muy bien en el colegio y cuando empezó todos los síntomas de esta enfermedad empezó a desmejorar esa parte académica. Entonces fue muy duro para ella por la parte, o sea, más que por ella misma era por el entorno, tanto de sus compañeras como sobre todo de sus profesores, donde no entendían qué le pasaba y solamente pues empezaron como a tratar de decirle que le daba pereza. Entonces eso fue muy duro para ella. Pero esta chica en este momento aprendió un poquito a manejar la enfermedad, está bien, está tranquila, que es lo más importante pues en este tipo de cosas. Pero es una chica muy inteligente, le gusta mucho la actividad en grupo, le gusta ayudar a los demás, sabe muchas manualidades. O sea, cada uno tiene su cosa pues que desarrollan muy bien. Ya veo, qué Este bueno. niño, ¿Sí? este es un niño pequeño, tiene 11 años, se llama Sócrates, pero el Sócrates. niño no se llama Sócrates, el niño se llama David. Tiene una atrofia muscular espinal, tipo 2. A ver, la atrofia muscular espinal es una enfermedad bastante compleja porque ellos desde que nacen tienen dificultad en el sostén cefálico, o sea, ellos la cabeza no la pueden sostener, se les va hacia atrás o hacia adelante, y lo mismo pasa con su cuerpo. O sea, desde la cadera ellos no tienen esa capacidad de sentarse, sino que si usted los sienta, los tiene que tener cuñados porque si no se van. Entonces, asimismo, cuando ellos crecen, siguen con la misma dificultad y ellos van perdiendo mucho toda su movilidad. Este chico escasamente puede mover las manos, pero muy poco ya, pero es de una inteligencia espectacular. Se llama Sócrates por dos cosas. En primer lugar, porque le encanta el fútbol, entonces pues lo comparan con Sócrates y fuera de eso, el futbolista, y fuera de eso porque es muy inteligente. Entonces es un chico que si tú te pones a hablar con él y no le sigues pues como el ritmo de la charla, él dice no, 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 y se va. Él es así. Entonces es un chico que ha ganado medallas de oro pues en el colegio, siempre ha sido el mejor estudiante, o sea, un chico muy piloso, supremamente piloso. Bueno, luego viene aquí Rayo. A ver, Rayo. Rayo, Mira, ahí a tiene ver, su rayo, aquí efectivamente, lo está el vemos. rayito que es este muñequito que está acá. Ah, ahí lo vemos. Rayo es un chico que pues de pronto a la medicina la ha asustado un poquito a los médicos porque él tiene una distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne, los niños pierden la movilidad muy rápidamente, prácticamente a los 8, 10 años, máximo 12, ya están en silla de ruedas. Él como a los 13 estaba en silla de ruedas, pero él en este momento tiene 16, 17 años, va a cumplir, y es un chico que es campeón de bochas, que es un deporte que se hace en silla de ruedas, donde ellos tienen que hacer un movimiento para poder tirar la bola lejana, y ha sido campeón nacional y ha estado pues muy activo, le gusta muchísimo, a él le gustaba muchísimo el fútbol y cuando perdió la movilidad esa era su gran tristeza, pero después en este deporte encontró que podía hacer muchas cosas. Entonces es bonito ver cuando ellos son campeones y cuando logran como todas, desarrollar como todas esas capacidades. Bueno, a ver quién sigue. ¿Quién queda? A ver. Está Aracne. ¿Aracne? Esta es Aracne. Vale. Aracne es una mujer muy especial también, ella es adulta mayor, ella cose. Ella inclusive se encargó del sostenimiento de su familia hasta muy mayor. Ella tiene una enfermedad que se llama miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune también y también pertenece a las neuromusculares. Es una enfermedad que de pronto se reconoce porque te da topsis, o sea, el párpado se te cae, uno de los párpados normalmente. La movilidad en ellos se pierde más en la parte facial y también en la parte de la garganta, entonces ellos tienen mucho problema para la deglución, a veces no tienen el sostén cefálico tampoco, pero también puede afectar la movilidad en general, pero más como esa parte. Ella ha estado en UCI, ha estado muy mal, está en tratamiento en este momento con inmunoglobulinas,
Ha sido una mujer muy fuerte, con mucha resiliencia para manejar pues como su dolor y toda su enfermedad. Y pienso que el hecho de ella siempre estar cosiendo, a pesar de todo lo que ha sufrido, pues ha sido algo muy bonito. En el cuento se llama La tejedora de ensueños. Entonces es muy bonito. Bueno, Muy por aquí bien. nos faltó esta niña, A Yayita. ver, Yayita. Ay, que tiene gorro y Yayita, el pelo como te... lila. A ver. ¿Ah? Digo que tiene el gorrito, tiene como un gorro y el pelo de color lila. Que llama la Espérame un atención. segundito. ¿No me oyes Uy, bien? ¿qué pasó aquí? Ay, nada, no te preocupes. Bueno, tú sigue contando. Te escribo por aquí, por Janet, el se me chat. perdió esto, vení. Sí, no Se te me preocupes. enloqueció esto. Te escribo, sigue contando. No sé No aquí. quiero auricular, quiero el de aquí. Bueno, El mientras me altavoz, oyes, no me sí. oyes. ¿Me oyes Ya, ahora? aceptar. A veces fallos técnicos, no teníamos previsto esto. Pero bueno, 14 personajes, cada uno con su historia, su enfermedad. ¿Me oyes ahora? Ya sí te Vale, oigo. perfecto. Nada, te decía, no simplemente por comentarte que Yayita, que me llamaba la atención que tiene gorro, que tiene el pelo de color lila, que tiene que tener una historia también muy interesante. Bueno, que estamos deseando escucharla. Cuéntanos. Bueno, Yayita es una mujer adulta, ¿cierto? No tan adulta, o sea, ella está como llegando a los 40, algo así. Ujú. Yayita tiene un hijo y precisamente cuando fue a tener ese hijo fue que empezó todo su problema de enfermedad. ¿Qué empezó? Empezó con Steven Johnson. A ella le dieron 3 Steven Johnsons, que es la alergia más letal que hay. Ella pues perdió todo su piel, o sea, fue muy difícil toda esa época. No se sabe por qué vivió, porque realmente pues es raro que viva uno, pues con 3 peor. Tuvo su hijo y después de esto empezó con muchos problemas, sobre todo en su parte visual. Ella empezó a tener una neuritis óptica a repetición, donde perdió la vista por uno de sus ojos completamente y con el otro se le disminuyó bastante la vista. Entonces empezaron a decirle que parecía que tuviera esclerosis múltiple. Y empezaron inclusive a tratarla para la esclerosis múltiple, pero luego se dieron cuenta que no tenía esclerosis múltiple, entonces ya le diagnosticaron un DEVID. El DEVID es una enfermedad que es una neuromielitis óptica. O Ok. sea, es una enfermedad de la neurona motora que lo que hace es que empieza a atacar también, pues a ella inicialmente le empezó con una parte de su cuerpo donde ella no sentía absolutamente nada. Si ella se quemaba, ella no se daba cuenta, o sea, no tenía sensibilidad. Pierde la sensibilidad, fuera de eso pierde la movilidad. Y pues el problema de ella ha sido que como ella tiene este antecedente de Steven Johnson, pues no pueden darle muchos tratamientos porque ella se reacciona alérgica a cualquier cosa. Mm. Ella no puede usar jabón normal, ella no puede usar muchas cosas. Todo tiene que ser medicado. Entonces, el tratamiento que ella necesita es un biológico que si lo usan, pues les da miedo porque pues puede reaccionar y se puede morir muy fácilmente. Entonces, esa ha sido como su gran problemática. El lema de ella es vivir un día a la vez. Es una mujer alegre, es una mujer que siempre busca ayudar a los otros, es muy especial. Ella inclusive ha sido voluntaria de la fundación con nosotros, pues no solamente como pacientes, sino como ayudándonos a todo lo que hacemos. Muy especial esta chica, de verdad que sí. Y terminamos. Venga, a ver, ¿qué nos falta? La Dulce Emily. Dulce Emily. Ah, qué La buena. Dulce Emily es la mayor de la fundación. ¿Qué Ella es edad la persona tiene? más adulta. Ella tiene muchas cosas complicadas. Su mayor complicación o la enfermedad rara que ella tiene es que tiene una calasia esofágica. ¿La calasia esofágica la conoces? No, la verdad que no, no he conocido a nadie. Bueno, la calasia esofágica es una enfermedad, es como si le diera distrofia muscular al esófago. O sea, el esófago pierde la movilidad. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Como el esófago pierde la movilidad, el cardias no funciona. El cardias es una partecita del esófago que lo une para poder tragar, o sea, con la garganta y todo este cuento. Entonces si no puede tragar y no puede pasar al estómago, se devuelve la comida. Entonces eso es un complique porque la persona empieza a ahogarse y puede confundirse con un reflujo gastroesofágico o con una hernia hiatal. Pues ella fue operada de hernia hiatal y reflujo gastroesofágico, ha sido tratada toda la vida para reflujo y resulta que después con un estudio de oclusión se dieron cuenta de que ella tenía una calasia esofágica
y que esas cirugías no le habían servido para absolutamente nada. Entonces, inclusive ella una vez se ahogó de una forma tan especial que comió algo y nunca se lo pudo tragar, o sea, se le quedó y no se lo podía tragar. Entonces hubo que llevarla para que por gastroenterología le hicieran una endoscopia y la pudieran desatrancar. O sea, ese es el problema que ellos tienen. Es un problema muy severo y generalmente es muy degenerativo. Esto también produce un problema ya a nivel del intestino, donde también empieza a sufrir acalasia el intestino, entonces empieza a tener muchos problemas porque puede empezar a defecar de una forma muy difícil, o sea, con muchísimo estreñimiento, donde no le sirve nada para el estreñimiento, o puede tener inclusive incontinencias. Entonces es algo pues muy complejo. Ella en mucho tiempo pues estuvo prácticamente que no comía nada, entonces adelgazó muchísimo. Ya en este momento ella está pues como más controlada, no por los médicos, porque de un momento le dijeron no hay nada que hacer, resígnese al dolor y resígnese a todo lo que tiene. Igual pues empezamos a buscar otras alternativas y se le logró pues mejorar muchas cosas. Entonces ella es una mujer alegre, es una mujer que todo el mundo le dice que es la mamá de Fuper, es como la abuelita, antes todo el mundo le dice mamita, eso es una cosa, o sea, ha sido muy bonita la relación de ella con todos. Ella era, antes de conocer a Fuper, pues antes de empezar con Fuper, era una persona supremamente apartada de los demás, ella era callada, era muy ensimismada, siempre como encerrada. Pero ahora a ella le gusta muchísimo compartir con la gente, aprendió a hacer cosas que nunca había hecho, ella pinta macetas, de las maceticas que hay aquí hay varias que se pintan y que ellos las pintan, entonces a ella le empezó a gustar mucho todo eso, le gustó muchísimo la técnica del puntillismo, a pesar de que ella tuvo una degeneración macular y un daño macular, donde ella no ve sino por un ojo y por el otro ve muy, muy poquito. Entonces ella pintaba los punticos más pequeñitos y eso a todo el mundo le llamaba mucho la atención, porque no veía, pero más sin embargo ella se esforzaba muchísimo. Entonces todas esas historias son muy bonitas porque hablan de la dedicación de cada uno De los por ser. retos personales, de la superación. Exactamente, entonces ese es este proyecto que yo pienso que ha sido el proyecto estrella de la fundación. Pues Es ese. enhorabuena, enhorabuena, de verdad estoy impresionadísima, no tenía ni idea de que habéis llevado a cabo este tipo de cosas, sabía algo pero no tantos detalles. Me ha encantado conocer un poquito de cada una de estos personajes, de cada una de estas historias, de personalizar estos muñecos, ¿no? De darles el nombre, el contexto, la edad, y la verdad que es increíble. Y estoy impresionada también de que seas capaz de recordar todos los detalles y todas estas palabras técnicas que, claro, bueno, tú trabajabas como enfermera antes, tenías una base, pero para mí realmente me resulta muy complicado de pronunciar. Y he aprendido muchísimo, Diana, muchas gracias por tu tiempo, por tus historias. Nos hemos pasado un poquito más de una hora, pero realmente lo voy a dejar porque no lo voy a cortar porque me parece muy interesante todo lo que has compartido y también el que hayas leído tu cuento. Tal vez en otra ocasión podemos leer más cuentos y estaremos pendientes de la nueva página web para poder encontrar el resto de cuentos, ¿no? Que los podremos leer en un futuro ahí. Claro que sí, cuando ya esté un poquito más nutrida, te voy a enviar el link para Genial. que lo mires. Sí, Pues también yo te decía que también tenemos otras redes, está Facebook, eso está el es. canal de YouTube. ¿Cómo para seguiros? ¿Cómo podemos encontraros? ¿Cuál es la...? Simplemente con Fundación FUPER ingresas a Facebook como el canal, lo Eso mismo es. al canal de YouTube, en Instagram, y la página web pues ya está abierta, pero igual pues apenas estamos nutriéndola de información. Nos lo apuntamos en todas las redes sociales, Fundación FUPER. Y bueno, para terminar, si quieres dar brevemente alguna recomendación, algún consejo tras toda tu experiencia, todo lo que has aprendido estos años, tal vez alguien que esté escuchando y que no sepa qué tipo de enfermedad tiene, el diagnóstico, o sus hijos, o su bebé, o acaba de recibir la noticia de que tiene una enfermedad poco frecuente, ¿qué consejo le das? Lo primero es que cuando uno conoce su enfermedad la puede manejar. O sea, no tengan miedo. Yo pienso que una enfermedad rara no es el fin, es el principio de una nueva vida. Eso pienso. Y a mí me pasó. Y pienso que no lo estoy diciendo por jugar, ni porque quiero meterles una historia loca, no, es la verdad. Es un principio de una nueva vida donde puedes aprender muchísimo
y yo creo que eso ha sido mi vida ahora, un aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo de enfermedades raras, demasiado, doy muchas charlas también y eso ha sido muy rico, pues de verdad que en este momento yo siento que he hecho lo que quiero hacer. Eso es. Pues creo que con esto es un final perfecto para despedirnos después de haber leído el cuento, de haber conocido a estos personajes, los 14, nos quedamos con la frase de que es un nuevo inicio, de que no es el fin, es un nuevo inicio. Y bueno, pues lo que nos esté escuchando, viendo, ya saben cómo en contactarte si están interesados, Fundación FUPER. También si queréis participar como Diana está haciendo hoy, pues historias no tan raras en Facebook, en cualquier otra red social, en YouTube también, historias no tan raras, o mi canal en todas las redes, mi nombre, Maritrini Giner. Y con esto, Diana, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que hacéis, por tu dedicación y todo lo que transmites, tu entusiasmo y este amor que das a tanta gente. No, muchas gracias a ti. Un placer. Corto la grabación, despedida oficialmente, aunque la llamada continúa, pero con esto, hasta la próxima, historias no tan raras.